Bienvenidos a este canal, donde desmenuzamos todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en el mundo turco, que tanto nos apasiona. Espero que estén listos porque hoy tenemos un bombazo. Un bombazo de esos que hacen que los corazones latan más rápido y que las redes sociales ardan. Y no estoy exagerando. Hoy, como habrán leído en el título, vamos a hablar de algo que muchísimos, estábamos esperando, la confirmación del amor en cámara de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo oyeron bien. Los protagonistas de Erkenci Kuş, la serie que nos robó el corazón y que nos hizo suspirar cada vez que Sanem y Can se miraban, finalmente confirmaron su amor. Y no fue con un simple me gusta en Instagram. No. Fue en cámara, ante las cámaras, para que no quedara ninguna duda. ¿Pero qué es exactamente lo que no viste? Porque claro, todos vimos las fotos, los vídeos, las noticias, pero hay detalles, cositas que se nos escapan, momentos que quizás no captamos a la primera. Y es precisamente eso lo que vamos a explorar hoy. Vamos a sumergirnos en ese universo de gestos, miradas, sonrisas y pequeños detalles que revelan mucho más de lo que se dice. Así que si eres fan de Can Yaman, de Demet Özdemir, de Erkenci Kuş, o simplemente te encanta el chisme y el romance, este vídeo es para ti. Prepárense para analizar, comentar y sobre todo, para emocionarnos juntos. Y antes de empezar, un pequeño recordatorio, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y no olviden dejar su like si les gusta lo que ven. Es una forma de apoyar el canal y de saber qué temas les interesan más. Ahora sí, comencemos. ¿Cómo empezó todo? Bueno, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, al menos la que conocemos públicamente, comenzó en el set de Erkenci Kuş. La química entre ellos era innegable. La pantalla se encendía cada vez que compartían escena. Y los rumores, claro, empezaron a volar. ¿Pero qué pasó detrás de cámaras? ¿Cómo se gestó este romance? Para entender la magia, volvamos a Erkenci Kuş. La serie, un torbellino de romance, comedia y drama, nos presentó a Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, y a Can, un fotógrafo talentoso y misterioso. La tensión entre ellos era palpable, cada encuentro un festival de miradas y sonrisas que dejaban al espectador con el corazón en la mano. La trama se construía sobre malentendidos, secretos y obstáculos, pero la conexión entre Sanem y Can era la brújula que guiaba la historia. Y conforme la historia avanzaba, la chispa entre Demet y Can crecía también. Al principio, como suele suceder en estos casos, las negaciones eran la norma. Somos amigos, decían. Somos compañeros de trabajo, afirmaban. Y claro, la prudencia en el mundo del espectáculo es importante. Sin embargo, la verdad, como el buen amor, es más fuerte y no se puede ocultar indefinidamente. Y los fanáticos, que somos muy observadores, notábamos cosas. Notábamos las miradas cómplices, las risas, las sonrisas que se escapaban, pequeños detalles que nos hacían creer que algo más estaba pasando. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el campo de batalla de los rumores y la especulación. Los seguidores más atentos, con lupa en mano, analizaban cada publicación, cada foto, cada comentario, buscando pistas. Luego empezaron a aparecer fotos y vídeos. Fotos de ellos juntos, fuera del set, vídeos de ellos en eventos, compartiendo momentos especiales. Y poco a poco la verdad se fue revelando. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. Era evidente que el amor, ese que nos hace sentir mariposas en el estómago, había florecido. Pero ¿cómo se oficializó esta relación? ¿Cómo llegaron a ese momento en el que, ante las cámaras, confirmaron su amor? Bueno, aquí es donde entramos en los detalles, en lo que quizás no viste. Y es que aunque las noticias y las fotos nos bombardearon, a menudo pasamos por alto esos pequeños momentos que construyen la narrativa completa. Primero, recordemos que la confirmación de un romance en el mundo del espectáculo no siempre es un evento planeado. A veces surge de manera espontánea, de una situación inesperada. Y en el caso de Can y Demet, creo que fue un poco de ambas cosas. La presión mediática, las expectativas de los fans, y la propia naturaleza de su relación, seguramente fueron factores clave. Lo que sí sabemos es que ambos son muy profesionales. Saben cómo manejar la atención mediática, saben cómo proteger su vida privada.
Pero al mismo tiempo son personas auténticas, que no pueden ocultar sus sentimientos. Y eso, creo, fue clave. La naturalidad, la espontaneidad son difíciles de fingir, y en su caso, era evidente que se sentían atraídos el uno por el otro. Para empezar, las redes sociales jugaron un papel importante como siempre. Ambos son muy activos en Instagram, y comenzaron a compartir fotos y vídeos que, si bien no eran explícitamente románticos, sí dejaban entrever una cercanía especial. Fotos de ellos juntos en lugares románticos con mensajes cariñosos, pequeñas pistas que sus seguidores, con lupa en mano, analizaban con entusiasmo. Las fotos desde el set, detrás de cámaras, nos mostraban risas, abrazos, miradas que parecían decir más de lo que las palabras permitían. Los fans como detectives construyeron teorías interpretando cada gesto, cada comentario, cada me gusta. Pero la verdadera bomba llegó con eventos públicos. Alfombras rojas, estrenos, galas, donde los flashes de las cámaras los perseguían. Y en esos momentos las miradas, los gestos, las sonrisas, hablaban por sí solos. No necesitaban decir mucho. Con una mirada cómplice, con un abrazo, con una mano en la espalda, dejaban claro que entre ellos había algo más que amistad. Era inevitable que las cámaras captaran esos momentos de intimidad, esos gestos que revelaban la conexión especial entre ellos. Y finalmente llegó el momento clave. Un evento, una entrevista, una situación, donde sin necesidad de palabras, la confirmación se hizo evidente. Quizás no dijeron sí, estamos enamorados, pero sus acciones, sus miradas, sus gestos, lo gritaron a los cuatro vientos. La discreción, la elegancia y la naturalidad se combinaron para crear una confirmación memorable. ¿Pero qué detalles específicos nos perdimos? ¿Qué fue lo que no vimos? Aquí es donde vamos a poner lupa en algunos momentos clave. Asterisco, 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 las miradas, asterisco, asterisco, presten atención a las miradas que se dedicaban. No son simples miradas. Son miradas llenas de amor, de complicidad, de deseo. Miradas que dicen más que 1000 palabras. Observen cómo se buscan con la mirada, cómo se sonríen, cómo se pierden en los ojos del otro. Es en esos momentos donde se revela la verdadera conexión, esa conexión que trasciende las palabras y se expresa en un lenguaje silencioso y profundo. Recuerden la forma en que Cam miraba a Sanem en la serie. Reconocen esa misma mirada en las fotos y vídeos fuera del set. Ven la misma admiración, el mismo cariño, la misma ternura. Asterisco, 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 los gestos, asterisco, asterisco, los gestos, aunque pequeños, son muy reveladores. La forma en que se tocan, cómo se acarician, cómo se abrazan. Todo eso nos dice mucho. Observen cómo Cam protege a Demet, cómo la abraza, cómo le da la mano. Y observen cómo Demet responde a esos gestos, cómo se entrega a ese contacto. La forma en que se toman de la mano, cómo se acercan el uno al otro en los eventos, cómo se apoyan mutuamente, son detalles que hablan por sí solos. Notan la naturalidad, la comodidad, la confianza en sus gestos. Asterisco, 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 las risas, asterisco, asterisco, las risas son una parte fundamental de la comunicación. Cuando dos personas se quieren, se ríen juntas. Observen cómo se ríen, cómo se divierten, cómo comparten momentos de alegría. La risa es contagiosa y en ellos se nota la felicidad. Una risa compartida es una conexión compartida. Presten atención a la forma en que se miran mientras se ríen, a cómo se buscan, a cómo se contagian la alegría. Ven la misma complicidad, la misma felicidad que veíamos en Erkencicus. Asterisco, 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 los detalles en las redes sociales, asterisco, asterisco, revisen sus cuentas de Instagram. Busquen fotos y vídeos que quizás pasaron desapercibidos. Analicen los comentarios, los me gusta, los mensajes que se dedicaban. A veces, los detalles más importantes se esconden en las redes sociales. Presten atención a los mensajes sutiles, a las indirectas, a las palabras de cariño que se dedicaban. ¿Qué tipo de fotos compartían? ¿Dónde estaban? ¿Qué tipo de mensajes se enviaban? Las redes sociales son un reflejo de la vida moderna, y en su caso, nos ofrecen una ventana a su relación. Asterisco, 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 las declaraciones implícitas, asterisco, asterisco, escuchen las entrevistas que les hacían. Presten atención a lo que dicen, pero también a lo que no dicen. A veces las declaraciones más importantes no son literales, sino implícitas. Busquen entre líneas, entiendan lo que se esconde detrás de las palabras. ¿Qué tipo de preguntas les hacían? ¿Cómo respondían?
¿Qué tipo de lenguaje corporal utilizaban? A menudo las respuestas más reveladoras no son explícitas, sino sutiles, y se encuentran en la entonación, en los gestos, en las miradas. Estos son solo algunos de los detalles que quizás no viste. Pero estoy segura de que si te detienes a observarlos, podrás descubrir mucho más sobre esta historia de amor. Es como armar un rompecabezas donde cada pieza, cada detalle, te acerca a la imagen completa. La combinación de las miradas, los gestos, las risas, las redes sociales y las declaraciones implícitas, nos ofrecen un retrato completo de su romance. ¿Y qué pasó después de la confirmación? Bueno, su relación continuó aunque con altibajos. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, las presiones, los rumores, las exigencias de los fans, pueden poner a prueba cualquier relación. La fama, la atención mediática y la constante exposición son factores que pueden afectar cualquier relación. Hubo momentos difíciles, momentos de distancia, momentos en los que pareció que la relación llegaba a su fin. Pero al final, el amor prevaleció. Y aunque hoy en día no estén juntos, siempre quedará el recuerdo de este romance que nos hizo soñar y que nos demostró que el amor, a veces, sí es como en las novelas turcas. El amor, como la vida, es un viaje y aunque el destino final no siempre es el que esperamos, los recuerdos y las experiencias vividas siempre quedan grabados en nuestra memoria. Es importante recordar que las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, son complejas. No siempre todo es perfecto, no siempre todo es lo que parece. Pero lo importante es que en su momento Can Yaman y Demet Özdemir se amaron, se quisieron, y nos regalaron momentos inolvidables. Nos regalaron una historia que nos hizo creer en el amor, en la conexión, y en la magia. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los detalles que quizás no viste, hemos analizado las miradas, los gestos, las risas, y hemos recordado ese romance que nos robó el corazón. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me encanta leer sus comentarios, saber qué opinan, qué les parece. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué detalles descubrieron? ¿Qué recuerdos tienen de Erkencikus? Quiero saberlo todo. ¿Qué significó para ustedes esta historia? ¿Qué es lo que más recuerdan de Sanem y Can? ¿Qué esperaban de su relación? Y por favor, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto de suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros nuevos vídeos. Cada semana, tenemos nuevos temas, nuevas historias y nuevos chismes para compartir con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.